Bienvenidos a un nuevo video en este súper suculento canal. Y está haciendo un putero de frío en un lugar en donde no debería de ser frío. Pero pues yo soy de los raritos que les encanta el calor, por eso me puse esta madre. Y yo soy de los que les da un chingo de frío en la espalda y me gusta sentir calor, por eso me puse la chamarra. Y normalmente es el hombre el que le quita el frío de la espalda a la mujer al abrazarla. ¿Quién piensa en el hombre cuando tiene frío? La chamarra, ella sí piensa en ti. Y el día de hoy vamos a hablar de una de las arquitecturas más exóticas, únicas y detergentes que existe en la humanidad, que es la arquitectura de la área de las praderas de Camerún y pues otras partes también, ¿no? Camerún se ubica geográficamente en el centro de África. Por ejemplo, en el norte de Camerún está comprendido por desiertos y estepas secas. En la región centro-norte de Camerún, que son las montañas del Mandara y la región de Adamawa, se ubican pastizales secos, sabanas y un par de cadenas de volcanes que anteriormente estuvieron activas. En la región occidental centro encontramos un clima completamente diferente del resto de África, ya que es un clima boscoso, está lleno de campos de cultivo y es hogar de mucha variedad de cereales y frutos que solamente crecen en esta área. En la costa encontramos un clima más tropical, mientras que en el sur de Camerún es un clima ecuatorial, o sea, bosques muy frondosos, y en la región este encontramos sabana seca. También en este video vamos a analizar otros países que no desarrollaron una arquitectura como tal, pero los voy a incluir en este debido a que su cultura se parece en cierto grado, solo que no tan desarrollado, y ese es Guinea Ecuatorial y Gabón. Estos países son muy tropicales y también pasan por el puro ecuador del planeta, por lo que es un clima ecuatorial, que significa que los pinches bosques son muy altos y muy frondosos. Entre la fauna de Camerún encontramos a los gorilas, elefantes, jirafas, gacelas, leones, búfalos. También encontramos aves exóticas como la bamenda, el turaco, el tejedor de Bannerman. Otro de los animales que encontramos tanto en Camerún como en Gabón como en Guinea Ecuatorial es el mandril. Es el animal en que se basaron para hacer a Jaimico. Este era un señor tan feo que en lugar de pajarito tenía murciélago. También encontramos antílopes. Y ahora vamos a hablar de su gente. Los primeros habitantes de esta región fueron los pigmeos, los baka. Era un grupo de gente de raza africanoide o negroide, que era completamente diferente al resto de los africanos o bantus. Esta gente de raza bantu hizo que toda la gente pigmea se estableciera en el área central selvática inaccesible del Congo, desterrando a todos sus habitantes, debido a que tenían una estatura muy baja, y aquí es en donde iniciarían las primeras culturas. Escucha, niño, creo que estarías más cómodo en ese lugar. ¿La choza de los pequeñines? ¿Estás diciendo que debo ir a la choza de los pequeñines? No, en realidad estaba señalando el otro lugar. ¿La choza de los super pequeñines? Sí, a menos que seas tan rudo que quieras luchar conmigo. La choza de los pequeñines. Los primeros bantus en llegar fueron los Gajiana Silum, que también es conocida como la primera civilización subsahariana de la historia, muy alejados de las culturas occidentales que se establecían en Europa y en Medio Oriente. Desarrollaron un arte de manera única, como esculturas de terracota, que futuramente evolucionó en la cultura Sao. Con la llegada masiva de bantus debido a la civilización Sao, echaron a los pigmeos. Al mismo tiempo, los Sao tuvieron competencia con la cultura Nok, que es la ancestra de todas las culturas nigerianas que vamos a ver en otros videos, como los Yoruba. Con la división de los pueblos bantus en comunidades, poco a poco se fueron separando culturalmente para hacerse más individuales. Con el tiempo, las migraciones bantu ya no serían tan constantes. Aproximadamente en el 300 después de Cristo, dejaría de haber una migración bantu, y se establecerían idiomas independientes a la vez que culturas se separarían entre ellas para desarrollarse de maneras más individuales. Esto sería la ruptura de los bantu. Entre el año 300 después de Cristo y el 800 después de Cristo, las culturas de la África Occidental se fueron separando aún más, estableciendo muchos grupos de familias lingüísticas independientes entre sí. En el caso de Camerún seguiría teniendo un comercio tanto con el África Occidental como con el resto de la África subsahariana, por lo que su idioma se mantuvo más puro al idioma original bantu. Otro dato curioso es que las culturas africanas desarrollaron la metalurgia por su propia cuenta. En el caso de Camerún, sus culturas se definirían para el año 1200, estableciéndose en las áreas de la pradera boscosa
o sea, los lugares más templados, se estableció la cultura Bamileque, junto con otras culturas muy emparentadas con ella, como la Tikar, la Yunkun, la Tib, la Yibu, la Bokji. La arquitectura Bamileque surgió a partir del año 1200 y llegó a su cúspide hasta el año 1500. Se caracteriza por tener mucho ornamento en sus ventanas y en sus puertas. Los Bamileque usan dos tipos de columna. La primera es la rectilínea. Esta es representada por deidades masculinas. La otra es la curvilínea, que es representada por deidades femeninas. La mayoría de las maderas que se usa para la construcción de la arquitectura Bamileque es de la madera de Bilinga, de Sapeli, el Teak, el Iroko, el Dousi y la Afromosia. Debido a que no se pudren, resisten la humedad y son firmes. Uno de los artes más tradicionales de los Bamileque es el tallado de la madera, que se representa completamente en todo su arte, incluyendo su arquitectura, como sus postes, sus ventanas, sus puertas e incluso sus muros. Muchos de sus techos están hechos de palapa, otros de madera y otros incluso de metal, para darles esos tonos más claros como anaranjados y blancos. Muchos de sus edificios terminan en pico, algo similar a la arquitectura europea. La cosa aquí es que ellos no tenían nada de influencia europea. Su arquitectura es completamente pura e independiente, debido a que este estilo y esta manera de construir lo desarrollaron por su propia cuenta. Actualmente los Bamileque y los Tikar cuentan con aproximadamente 28 reinos independientes en Camerún, lo que significa que todavía existe monarquía, solo que la monarquía en estos lugares es regional, por lo que sus ciudades siguen siendo tradicionales y siguen siendo gobernadas por un rey o un cacique. Tenemos lugares muy exóticos como Bamenda, Baleng, el Palacio de Badhoun, que es el ejemplo arquitectónico más impresionante de toda la arquitectura Bamileque, la ciudad de Bafoussam. También tenemos la ciudad de Foumban, que es otra de las ciudades con mayor arquitectura tradicional Bamileque, Bangangte, Bandrefam, Bangwa, Batoufam, Bamenjoun, Bakasabana, Bafut, Mancon, Tongo, Fogo, Bana, Bafia, Bansou, Dashang, Baham, Mukanda, Kumbo, Bambila, Enyang, Enso, Engumba, Bafang, Kom, Ewondo. También las etnias Tip y Tikar, que también se pueden encontrar en Nigeria, pertenecen a la arquitectura y a la tradición Bamileque. Los Bamileque también son famosos por su enorme habilidad para el comercio. También su arquitectura tan evolucionada se debe a que tuvieron comercio con la África Occidental, con el mundo islámico y con las otras regiones de África que están alejados a su cultura. A partir del año 1500, un reino Bamileque se desarrolló en una región llamada Bamum. Se cree que el reino de Bamum fue fundado por la etnia Tikar, que era competencia de la etnia Bamileque. Ellos dejarían de un lado la madera solo para el ornamento y la piedra para su construcción, para la manera del soporte. Y esto hizo que el reino de Bamum se convirtiera en el reino más poderoso de toda Camerún. Ahora sus construcciones tendrían un nuevo elemento y lo necesitarían, porque en esta época sería la llegada de los europeos a joder culturas. No podemos hablar de culturas africanas sin mencionar las máscaras, ya que son una manera representativa del arte. Aunque en realidad todas las culturas de la humanidad tienen sus propias máscaras, tenemos que destacarlas de esta cultura. Los Bamileque usaban máscaras de elefante, de zorro, de pájaro, de toro, de búfalo y de humanos antropomórficos. En las columnas y en los pilares tenían detalles de humanos, de dioses, de figuras antropomórficas, de chimpancés y de mandriles, entre otros animales que abundan en la región. Otras maneras tradicionales de los Bamileque son sus bancos, sus tronos, su manera de ornamentar los muebles. Aparte del metal y la madera, los Bamileque en su arte usan la tela de la palmera de rafia para hacer la mayoría de sus obras. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX nació la persona clave para dar a conocer la arquitectura Bamileque y llegarla al tope. Ibrahim Enjoya, que era hijo del rey de Bamum, que era el reino más poderoso de los Bamileque, desde los 20 años ya dominaba la técnica de dibujado en el papel. Es la primera persona en hacer cómics en la cultura africana e incluso en la cultura occidental. Los dibujos de Ibrahim Enjoya son impresionantes, ya que representan las guerras que tenían los reinos Bamileque junto con los enemigos de este reino, que eran los musulmanes, tales como el reino de Bagirmi y otros reinos que están al norte de Camerún, de Chad y de otros países aledaños a Camerún.
Ibrahim Enjoya también creó la escritura tradicional del pueblo bamileque, que se llama legua. También dibujó mapas de su región, creó el calendario Bamum, que era un calendario agrícola. También está su obra más característica, que es el Enwet Huete, que era una religión tradicional bamileque, añadiendo sincretismo de la cultura occidental, tales como el cristianismo y el islam. Y no solo dominaba la pintura, sino la manera en tallar la madera, por lo que creó también cómics en la madera. Y no solamente es un ejemplo de arte tradicional bamileque, sino que de todo Camerún e incluso de toda la África subsahariana. Este hombre tiene una mente poderosa, representó a todos los principados de su cultura, representó las batallas más poderosas que libró contra los reinos enemigos. Si se dan cuenta, el Palacio de Bamum tiene una arquitectura influenciada por la europea. Esto se debe a que en el siglo XVIII, XIX y XX, tanto ingleses como alemanes entraron a Camerún a influenciar la cultura occidental en ella. El Palacio de Bamum original se quemó en el siglo XIX, por lo que se reconstruyó de una manera mezclando la arquitectura tradicional bamileque junto con la arquitectura tradicional Bamum, que es una arquitectura tikar, que es igual que la bamileque pero tiene ciertos detalles diferentes, y mezclando la arquitectura occidental de una manera más general. Al chile me dio un chingo de calor y ya me quité la chamarra, así que... Y volvemos a la normalidad. Si nos fijamos en los techos de la arquitectura tradicional Bamum y bamileque, encontramos que tienen numerosas vigas alrededor del edificio. Esto implica a que el edificio, debido a su enorme peso y su enorme tamaño, podría colapsar, y estas vigas impiden de que el techo se venga abajo. Y si nos damos cuenta, las vigas no solamente están de manera paralela, también están de manera perpendicular, lo que significa de que tiene más soporte. Si nos damos cuenta, la arquitectura bamileque no es una arquitectura muy simétrica, y tú dirás, bueno, es muy difícil que una arquitectura que no es simétrica pues no colapse, pero este es el detalle de la arquitectura bamileque. Su misma simetría la hace reforzada y la hace verse única y bella, debido a que en el exterior tiene más maneras de soporte que en el interior. También tenemos un elemento tradicional bamileque que se llama el tequián, que es una entrada o un pórtico a las afueras del edificio que está incrustado al interior del edificio. No solamente es estético, sino que también le da un soporte extra al edificio. Si de por sí el edificio ya tiene demasiados soportes, estos les dan todavía aún más soporte, por si quedaban dudas. Aproximadamente el 40% de los bamileque y de los tikar siguen practicando sus religiones tradicionales ancestrales, mientras que el 60% se convirtió al cristianismo, adaptándolo a sus religiones tradicionales. Son demasiado peculiares las entradas tradicionales de las ciudades bamileques, ya que tienen cubiertas picudas completamente diferentes al resto de África. Actualmente los bamileques siguen siendo gobernados por sus reyes, también llamados Fon, y su gobierno sigue siendo de manera independiente a la República de Camerún, manteniendo sus costumbres, su tradición y, lo más importante, su arquitectura. Y ahora, alejándonos de estas tierras tan fértiles y cómodas para vivir, nos vamos al norte, a una región muy montañosa, volcánica y llena de sabana, que es la región de Mandara y Adamawa. Y ahora nos regresamos otra vez al año 200 a.C. La cultura Zhou gobernaría todo el norte de Camerún hasta el año 1500, en el cual llegó su declive. Esto hizo que un reino en la región de Adamawa se potencializara, y este es el reino de Mandara. La arquitectura tradicional de este lugar se llamó oficialmente como la arquitectura Matakam, debido a que es la etnia dominante de la región de Mandara, pero también hay otras etnias principales como los Kapsiki, los Mambila, los Mahafai, los Margi, los Fali y entre muchísimas más etnias que son minoritarias. Un edificio que hay que destacar debido a su antigüedad es el Palacio de Bouba, construido para el sultán de Adamawa. La arquitectura mandara tuvo complicaciones para desarrollarse debido al surgimiento del Islam en las regiones subsaharianas, y esto hizo que esta cultura se truncara al momento de desarrollarse. Unos ejemplos más característicos de la arquitectura mandara son lugares como Kirdi, Ngandowere, Bakwele, Kutep, Mambila, Fali, Engem, Chamba, Due, Bafia, Encime, Garua, Mahongwe. Ahora vamos a hablar de qué está hecha, pues es más que obvio, su arquitectura está hecha de barro cocido. Tiene palapas con techos puntiagudos, como en Podoko Udjilla, que es en donde nació esta arquitectura, que está en los montes de Mandara. Había mucha controversia entre estos lugares, debido a que el reino de Mandara practicaba la religión tradicional y el reino de Adamawa practicaba el Islam, por lo que tuvieron muchas guerras. Y ahora, con el hecho de que en Chad se estaban convirtiendo al Islam,
un sultanato llamado el de Bagirmi invadió esta región y la aisló completamente, por lo que la mayoría de los ejemplos de la arquitectura mandara están destruidos. Actualmente solo quedan los que sobrevivieron, aunque solo los que quedan vivos son de una manera rural y claramente se ven como que no están tan desarrollados. Se cree que la arquitectura de esta cultura estaba muy altamente desarrollada, casi parecida como la arquitectura bamileque, pero debido a las guerras y al surgimiento del Islam, el ejemplo de arquitectura más grande de la cultura mandara fue la ciudad de Doulu, y esta quedó completamente destruida debido a la conquista islámica de la región. El emperador de Bornu, el sultanato de Adamawa y el sultanato de Bagirme la destruyeron completamente, y esto impidió de que la cultura mandara se volviera a desarrollar como lo hizo en la Edad Media. Después de que el reino de Mandara estuviera completamente exhausto de tantas incursiones por imperios más poderosos de otras partes de África, en el año 1960 el estado de Camerún incorporó el reino de Mandara a su territorio, por lo que por fin la guerra acabó. Esperemos de que la arquitectura de Mandara continúe de esa manera tan única, pero ahora no dejarla tan rural y tan pobre como lo está actualmente, sino mejorarla, que llegue a como estuvo en el año 1500 con aquella capital poderosa que tenían los Mandara. No se dejen influenciar por los arquitectos, porque los arquitectos lo único que van a hacer es joder su cultura, ya que solo los arquitectos usan las maneras constructivas y los materiales para hacer arquitectura tradicional, que es una puta mierda la arquitectura tradicional para los arquitectos modernos, porque todo el detalle, todo el arte, todo el diseño y toda la manera constructiva de una cultura es completamente eliminada por los arquitectos modernos. Ellos solamente conservan los putos colores, los materiales y algunas cubiertas o algunas cosas que caracterizan a una cultura, pero completamente eliminan lo más importante, que es su función, su estética y su aire de vida. Y ahora, de la región más al norte de Camerún es la arquitectura Musgum, que será completamente para otro video, ya que es un mundo diferente, más emparentado con otras culturas de Chad, por lo que ahora nos vamos de vuelta al sur de Camerún. Y ahora, si nos regresamos al sur de Camerún, vamos a encontrar una región que se llama Douala, que es en donde está el monte Camerún, que le daría el nombre a todo el territorio. La cultura Ibibio se independizó de la cultura Igbo aproximadamente en el año 1300 después de Cristo, porque fundaron un montón de reinos. Tanto la etnia Ekoi como la etnia Efik fundaron sus propios reinos, al igual que los Ibibio. El más famoso de ellos es el reino de Calabar. Arquitectónicamente, los Ibibio se independizaron de la cultura Igbo en esta época, y a la vez influenciaron a otras culturas que están en Camerún, sobre todo en la área costera, tales como los Oroko, los Duala, los Bakoole, los Limba, los Mungo, los Bagweri y un montonal de culturas que están en toda esta región costera, que tenían sus propios reinos independientes para el siglo XIV. En esta época llegaron los portugueses a comercializar con estas gentes. Para esta época los reinos Ibibio eran demasiado poderosos, estaban como el reino de Akpa Agua, Akwa Ibom, Aro Akpa, Anang, Boni y el más poderoso, el reino de Calabari. Esto hizo que una confederación de una etnia diferente se independizara de ellos, que es la confederación Aro. Esto hizo que la arquitectura de estas regiones que acabo de mencionar desarrollara elementos completamente diferentes al resto de Nigeria y sobre todo de la cultura más poderosa que estaba cerca de ellas, una cultura muy civilizada que es la cultura Igbo. Algunos elementos de esta área cultural se me hacen muy similares a la arquitectura de Indonesia, pero es obvio que no tiene conexión, creo, lo que significa que estas culturas la desarrollaron de una manera independiente. Aunque no hay tantos ejemplos arquitectónicos debido a las guerras que tuvieron, sobre todo del reino de Calabari, todas las regiones Ibibio, como las del reino de Opobo, de Calabari y de Boni, destacaron por la arquitectura, pero en sus barcos y en sus canoas, al igual que en la región Douala, que todavía hay ejemplos hechos de madera que representan cómo era la vida en aquellos tiempos en que sus culturas eran más marítimas. Y en la ciudad de Okrika es famoso el festival de la canoa. El alfabeto Ensibidi es el sistema de escritura que los ibibios desarrollaron desde el siglo VIII después de Cristo. Todas esas culturas empezaron a decaer con la conquista alemana de la región, en la cual se incorporó mucha cultura occidental, sobre todo de Alemania y de Inglaterra, por lo que la arquitectura tradicional de esas regiones ya no fue reconstruida, debido a la influencia de Occidente. Y para finalizar este video, vamos a la última cultura, que es la que lamentablemente casi no hay ejemplos de arquitectura,
pero sí hay muchos ejemplos de ornamento y de arte, y estas son las culturas de Guinea Ecuatorial y de Gabón. Para empezar, cuando los portugueses llegaron a Guinea Ecuatorial, sobre todo en la isla de Bioko, encontraron que la etnia Bubi tenía la cultura muy desarrollada y que tenían un reino completamente independiente en la isla. Y también se dio cuenta de que los Bubi tenían guerras contra otros grupos étnicos en las regiones continentales de Guinea Ecuatorial y de Gabón. La cultura más característica de Gabón y también de unas regiones del sur de Camerún es la cultura Fang, que es demasiado famosa por la enorme calidad de sus máscaras y de su arte, ya que es impresionante que en estas culturas de Gabón tengan sus máscaras mucho más estéticas y mucho más avanzadas en cuestión de ornamento, de arte y de técnica que de culturas de otras partes de África que supuestamente fueron más altamente desarrolladas a nivel de urbanismo. Aparte de la etnia Fang, hay otras etnias hermanas de esta como los Mitsogo, los Beti, los Adiumba, los Bampolu, los Banjabi, los Shake, los Bakwele, los Bulu, los Ewondo, los Basa. La historia de Gabón es completamente similar a la historia de Camerún. Aproximadamente en el año 300 a.C., los Bantus llegaron a esta región desterrando a los pigmeos que previamente habitaban esta tierra. No se encontraron vestigios culturales de los pigmeos, por lo que eran comunidades demasiado primitivas, pero los pigmeos no tenían cultura, por lo que los Bantu le dieron lo característico a estas tierras. O sea, pobres pigmeos, pues ¿qué podemos hacer, no? Los que eran más complejos fueron los Bantus, que también conocemos como los africanos comunes. La etnia que se estableció en esta región fue la etnia Bubi. Los enemigos de los Bubi eran los Ndowe, y estos provocaron de que los Bubi jamás volvieran a regresar a la área continental y se quedaran para siempre en la isla de Bioko. Y a la vez los Benga los exiliaron completamente a este lugar debido a las constantes guerras. Esto hizo de que los Bubi desarrollaran una cultura más única y a partir del siglo XIII desarrollaron un idioma más independiente a los Ndowe. Pero aquí fundaron su propio reino, se dividieron en clanes y tenían casas comunales que actualmente están destruidas. El caso de Guinea Ecuatorial es muy curioso debido a que la mayor parte de su población vive en la isla de Bioko y curiosamente está más cerca de Camerún que de la área continental de Guinea Ecuatorial, que está mucho más al sur. El idioma oficial de Sao Tomé y Príncipe es el portugués. Desde el siglo XIX y hasta la actualidad el idioma oficial de Guinea Ecuatorial es el español. Mientras tanto, en Gabón y en el resto de Guinea Ecuatorial, la cultura Fang era quien gobernaba. También los Mitsogo, los Nsebi y los Batsangi tenían una manera muy peculiar de hacer máscaras, al igual que los Galea y los Pounou. En la actualidad, los Fang siguen siendo la cultura dominante entre Gabón y Guinea Ecuatorial. Lo malo es que aún no han recuperado su arquitectura tradicional. La arquitectura está completamente perdida y esperemos de que en un futuro la arquitectura de este lugar sea reconstruida. Aunque arquitectónicamente los Bamileke opacan a todas las demás culturas de este video, no significa que las demás culturas no hayan tenido un desarrollo alto. Tenemos ejemplos como los Fang y las demás etnias de Gabón que tienen un alto desarrollo artístico a través de las máscaras que incluso hasta parece que provienen de otro continente, ya que son completamente distintas a las que cotidianamente podríamos considerar como máscaras africanas. Y ya pues lamentablemente en esta época no se está continuando esta arquitectura, por lo que deberían de tomar conciencia todas estas etnias de estos lugares para volver a hacer su arquitectura, y no solo eso, sino con el tiempo irla progresando hasta adaptarla a las necesidades de esta época y a las que se vienen, sin dejar al lado su ornamento, su cubierta, su estilo, su diseño y todo lo que ha hecho que las arquitecturas con el tiempo evolucionen hasta la mierdera llegada del modernismo de caca en el siglo XX, por el maldito leco pendejo. Y este es el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios qué te pareció esta arquitectura tan exótica, tan única y tan poco documentada, ya que me costó mucho trabajo encontrar información de esta cultura, ya que casi no hay documentos ni siquiera en inglés, ni en alemán, ni en el propio idioma de ellos, del desarrollo y las técnicas de esta arquitectura, que es un lugar muy exótico, muy único, y cuando hable de otras partes de África, créeme que no se le va a parecer a este, ya que es muy peculiar. Como siempre te dejo el mapa cultural de donde se desarrollan estas arquitecturas que acabo de mencionar. A la cultura Fang, Bubi, Bahuin, Beti, Mitsogo y al resto de esas culturas las voy a incluir con los Duala y con los Ibibio, debido a que no sabemos a ciencia cierta cómo era su arquitectura, pero lo más probable es que estuviera emparentada con ellas. Así que en la área cultural del mapa las voy a incluir juntas, y aquí se los dejo. Y nos vemos en el siguiente video, adiós.